En el campo, en los valles de la precordillera, la gente sabe anoche no pertenece a los vivos. Cuando el sol se esconde tras los cerros y el único sonido es el del fogón, se cierran las puertas porque no se le teme al ladrón, se le teme al vuelo. Don Segundo era un hombre de campo, un inquilino del Fundo Santa Rita, un hombre duro que no creía en cuentos, creía en la lluvia y en la helada, una noche de martes el día del ojo en su rancho. Su mujer, Esther, ponía a secar la ropa cerca del fuego. El perro, Cachulo, que era un guardián feroz, empezó a gemir, un gemido bajo, lastimero, y se metió debajo de la cama. ¿Qué le pasa a este animal?, dijo Segundo, y entonces lo oyeron. Tué, tué. Era un sonido agudo, como el de un pájaro nocturno, pero no era. El sonido no venía del bosque, venía del techo. Esther se puso pálida como la cera y se persignó. ¡Ay, Dios mío! Segundo, tué, el fuego son. Es el que él se rió. Segundo se rió, no sea supersticiosa. El sonido era más de ahora y se movía por círculos justo sobre sus cabezas. El tué, tú o el chonchón, no es un fantasma, es un calcu, un brujo mapuche. La leyenda dice que a la medianoche el brujo se aplica un ungüento mágico en el cuello. Su cabeza se desprende del cuerpo, dejando el cadáver en la cama, y le crecen orejas como alas, y la cabeza sale a volar convertida en un pájaro de mal agüero. Tué, tú, Segundo, gritó la mujer. ¿Fe está anunciando una desgracia? ¿Fo va a secar a un animal? O peor, a uno de los niños. El tué, dicen, anuncia la muerte. Segundo, ahora nervioso, sintió el frío, el tué. Se detuvo, y una voz que no era humana ni de pájaro, una voz que sonaba como el viento en una botella, habló desde la chimenea. Mañana, a esta hora, un muerto en esta casa. La mujer soltó un grito, pero Segundo recordó lo que decían los abuelos: al tué no se le insulta, no se le reza, se le desafía con hospitalidad. El Segundo corrió a la puerta, la abrió de par en par al campo oscuro, y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: así tanta hambre tiene, pase mañana por sal, compadre. Hubo un silencio total, el viento paró, el perro dejó de gemir, y luego un aleteo furioso que sonó como un trueno se alejó hacia el cerro. La maldición había sido detenida, pero ahora venía la parte peor, el pago. La regla es clara: si invitas al tué el brujo, en su forma humana, está obligado a ir al día siguiente a tu casa a pedir lo que le ofreciste. Y si no se lo das, la maldición cae igual. Esa noche no durmieron. Al amanecer, Segundo y Esther se sentaron en el porche, con un kilo de sal grueso sobre la mesa, y esperaron. Fue el día más largo de sus vidas. Cada vez que iban un caballo, se tensaban. ¿Sería don Pedro el capataz? ¿Sería doña Juanita, la vecina? El brujo podía ser cual lechero. Pasó el cartero. Pasó un guaso pidiendo agua, a todos los miraban, pero nadie pidió sal. El sol comenzó a bajar. La angustia crecía. Si el brujo no venía, significaba que la invitación no había sido aceptada. La muerte era segura. Eran casi las 7 de la tarde. El sol ya era una línea roja en la cordillera. Segundo había perdido la esperanza. Y entonces la vieron, caminando por el sendero, la Machi. Era una anciana mapuche que vivía en la quebrada. La gente la respetaba. Era la meica, la curandera del pueblo, la que curaba el empacho y el mal de ojo. Doña Rosa, dijo Segundo extrañado. La anciana, con su ropa oscura y su trailonco de cinta de plata en la frente, se detuvo frente al porche. No los miró, miró el saco de sal sobre la mesa. Buena tarde, don Segundo. Buena tarde, doña Esther. Buena tarde, vecina, dijo Segundo con la boca seca. La Machi levantó la vista. Sus ojos eran negros fundos, sin edad. Se me acabó la sal, vecino, dijo con su voz suave, y la cazuela me quedó sosa. No tendrá un puñado que me convide. Esther casi se desmaya. Segundo, pálido, tomó el kilo entero de sal y se lo entregó. Lléveselo todo, vecina. No es ninguna molestia. La Machi tomó el saco y sonrió. Una sonrisa que no le llegó a los ojos. Se lo pago mañana, dijo. No se preocupe, jo Segundo. ¿Es un regalo? Yo siempre pago mis deudas, don Segundo, dijo la Machi. Y se fue. Esa noche no hubo pájaros en el techo, no hubo anuncios de muerte. El perro durmió tranquilo.
Segundo y Esther habían mirado la cara del brujo y habían sobrevivido. En los campos de la antigua provincia de Quillota, la tierra es más que solo tierra, es un cementerio y es una trampa. Los abuelos saben que la noche de San Juan, cuando el mundo de los vivos y el de los espíos se tocan, la tierra arde. No con fuego, sino con una luz pálida, una llama azul o verde que baila sobre el suelo sin quemar la hierba. Es la luz mala y no es un demoviso, es un entierro. La leyenda dice que en los tiempos de la guerra, ya sea la de independencia o la del 91, los grandes patrones de fondo no confiaban en los bancos, confiaban en la tierra. Cuando el enemigo se acercaba, el patrón tomaba su fortuna, cántaros de greda llenos de monedas de oro, peluconas españolas, y la enterraba en un lugar secreto bajo un boldo solitario, junto a una piedra marcada o en el rincón de un corral de animales. Pero el patrón era astuto, sabía que un ladrón podía desenterrarlo, así que sellaba el tesoro, llevaba consigo a su sirviente más leal o a veces al más fuerte hacían el hoyo, y cuando el oro estaba dentro, el patrón sacaba su pistola y mataba al sirviente allí mismo sobre el tesoro. El alma del sirviente, confundida, traicionada y atada por un juramento de sangre, se convertía en el guardián eterno, se convertía en el alistranco. Don Anselmo era un inquilino pobre de la zona y había oído esta historia toda su vida. Una noche de San Juan volvía tarde a su rancho, medio borracho de chicha. La luna apenas alumbraba. Al cruzar el potrero el diablo se detuvo. Allí estaba, a 100 metros junto a un espino seco, la luz mala. Era un fuego azul del tamaño de una mano que saltaba de un lado a otro como si un niño jugara con un fósforo. El corazón de don Anselmo golpeó su pecho. El entierro, el oro, la salida a toda una vida de miseria, corrió a su rancho. Sabía las reglas, el ritual era estricto. Esperó a la medianoche del día siguiente, no le dijo a nadie ni a su mujer, porque si hablas del tesoro, se morre. Tomó las 3 cosas que se necesitan, una pala nueva que nunca hubiera tocado la tierra, un rosario bendecido, y su corvo cuchillo más afilado para cortar el aliento del guardián. Y la regla más importante, no importa lo que veas, no importa lo que oigas, no debes pronunciar una sola palabra. Llegó al espino, la tierra estaba callada. Rezó un Padre Nuestro, marcó el suelo y empezó a cavar. La tierra estaba extrañamente blanda, cavó durante 1 hora, y entonces la pala golpeó algo, un clunt sordo. Madera se arrodilló, frenético, limpiando la tierra con las manos. Vio la tapa de un barril de roble. Fe era real y fue entonces cuando el aire se congeló. Un viento helado bajó del cerro apagando su linterna y oyó el lamento. Un ay, que no era de un hombre sino de pura pena. Anselmo temblando agarró el rosario. Una sombra comenzó a subir, no era humo, tenía forma. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Un guaso en harapos con la ropa podrida de un siglo y en su pecho un agujero negro donde el patrón le había disparado. El alistranco lo miró. No tenía ojos, solo 2 cuencas que ardían con la misma luz azul del tesoro. El guardián levantó una mano huesuda. Gimió la aparición con una voz de ultratumba. Fez del patrón, fez, mío, a nadie lo toca. El olor a azufre llenó el aire. El alistranco se abalanzó sobre Anselmo. Anselmo, en un terror ciego, olvidó la regla. Atrás, demonio, levantando el rosario en el nombre de... Fue un error fatal. En el instante en que su voz rompió el silencio, el alistranco lanzó un alarido de victoria. ¿Y el tesoro reaccionó? Anselmo sintió que el barril se movía, se hundía. La tierra que había estado sólida se volvió un pantano de lodo negro y fétido. El tesoro se estaba corriendo. Anselmo, desesperado, soltó el rosario y trató de agarrar el barril, pero el lodo le quemaba las manos. El alistranco se reía. Lo último que sintió fue un golpe en la nuca. Despertó al amanecer. Estaba solo. El sol calentaba su cara. Le dolía la cabeza. Se levantó, mirando el espino. No había lodo. La tierra estaba dura, seca, como si nadie la hubiera tocado en 100 años, y no había pala. Su pala nueva había desaparecido.
Se le había cobrado el entierro. Don Anselmo volvió a su rancho. Nunca fue rico y nunca volvió a hablar. Se quedó mudo, dicen, mudo por el terror o mudo por el pacto que había roto.